por estar aquí. Queridos colegas, muchas gracias por estar aquí. Estoy aquí representando al Consejo de Cambio Climático y estoy encantado de ser el moderador de esta sesión del diseño y operación de un sistema de comercio de emisiones. Vamos a dar la bienvenida a dos expertos en términos de sistemas de comercio de emisiones en América. Jean-Yves Benoit, que es director de la División de Mercado de Carbono del Ministerio de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de Quebec, y Marc Cipolla, que es supervisor de recursos del aire de la Junta de Recursos del Aire de California. Muchas gracias, señor Jean-Yves y Marc, por estar el día de hoy con nosotros. Como sabemos, California y Quebec representan dos jurisdicciones que tienen mucho éxito en términos de sistemas de comercio de emisiones. Por lo tanto, es un honor tenerlos aquí el día de hoy. Vamos a proceder con el panel que tenemos programado, en donde podrán ustedes exponer sus experiencias sobre el tema. Voy a iniciar con el señor Jean-Yves. La primera pregunta es: ¿cómo se produjo el sistema de comercio de emisiones de Quebec y qué posición ocupa este instrumento dentro del portafolio de políticas de cambio climático? Muchas gracias, Hubert. Estoy encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Nuestro sistema de comercio de emisiones en realidad tiene una parte central en nuestra acción climática. Por un lado, queremos que el sistema de fijación de precios cambie el comportamiento, y por otro lado que genere ingresos importantes para nosotros que puedan ser reinvertidos en la lucha contra el cambio climático. ¿Tenemos alguna traducción o sigo hablando en inglés? Sí, tenemos una traducción. Puedes continuar en inglés. Traducción simultánea. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se produjo nuestro sistema de comercio de emisiones? Yéndonos al 2006, fuimos una de las primeras jurisdicciones en América del Norte para implementar un impuesto de carbono. En ese momento teníamos una meta del 6% de reducción de emisiones, pero para 2020-2030, en donde tenemos una meta mucho más ambiciosa de reducción, casi el 20% para el 2020 y el 40% para el 2030, necesitábamos un sistema más robusto, y en ese momento el programa de tope y comercio fue cuando entró en juego. Una cuestión para que todos sepan: en Quebec no tenemos ninguna emisión de gases en nuestro sector eléctrico. El 99% viene de fuentes renovables, y estamos usando un poco de combustibles fósiles para calentar nuestros edificios. Con este sistema de tope y comercio nos dio una oportunidad de tener un sistema de comercio de emisiones muy amplio, que no solamente cubre la industria y la electricidad, sino también el transporte y los edificios. Por lo tanto, para nosotros, pues no costó mucho trabajo el pensar en implementar un sistema más robusto, un instrumento más robusto para combatir el cambio climático. Por un lado, con el sistema de comercio de emisiones tenemos el tope y comercio, y esto nos da una garantía de que vamos a tener una mitigación dentro del rango deseado. Como dije, otra parte muy positiva son los ingresos que se generan. Desde el 2013 hemos generado 6 billones de dólares. Y estos mismos se reinvierten en fondos verdes, y todo esto se utiliza para luchar contra el cambio climático. Y con esto básicamente lo que hacemos es redefinir nuestra industria para que se adapte al cambio climático. Sí, casi termino. Estamos utilizando ese dinero para cambiar el comportamiento de la gente,
asegurarnos que todos estén utilizando, diría, tecnologías más limpias, programas de eficiencia, por ejemplo, y que de una manera importante podamos adaptar nuestra infraestructura al impacto del cambio climático, porque ya estamos sufriendo sus impactos. Estás en silencio, Gilbert. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora voy a preguntarle lo mismo a Mark Cipolla. ¿Cómo se produjo el sistema de comercio de emisiones de California y qué posición ocupa este instrumento dentro del portafolio de políticas de cambio climático? Sí, claro. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y de veras, Jean-Yves, mi colega de Quebec, una disculpa que no puedo compartir mi video y bueno, tuve algunos problemas técnicos, pero estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy desde California. Con respecto a cómo se produjo el sistema de comercio de emisiones de California, voy a empezar por el compromiso político. En el 2006 tuvimos una legislación en California que hizo una ley en donde se establecieron objetivos a lo largo de todo el estado para la reducción de emisiones de gases para el 2020, y también se pudo llevar a cabo un programa de tope y comercio en este sistema de comercio de emisiones para poder llegar a esa meta. Y también algunas otras prioridades, particularmente en nuestra legislación, como por ejemplo, minimizar las emisiones industriales, y haciendo un enfoque de costo y beneficio. Esto está dirigido hacia un sistema de comercio de emisiones para que podamos llegar a los objetivos que se establecieron en esta legislación. Y adicionalmente, tuvimos mucho apoyo político y compromiso a lo largo de California, grupos de comunidades, grupos del medio ambiente, la empresa, y también algunos grupos de interés con respecto a la justicia climática. Y bueno, esto desde el inicio ha tenido mucho apoyo a esta legislación. A veces nuestros programas vinculados con Quebec han tenido también mucho apoyo de la iniciativa de cambio climático, y nos ha ayudado a que alrededor de ese año, de 2006-2007, tuvimos mucho apoyo para colaborar en el desarrollo del diseño y las recomendaciones para el sistema de comercio de emisiones. Hicimos una ruta crítica para ver cómo teníamos que implementar los programas, y por lo tanto el programa de California pues sí se llevó a cabo de la mano del diseño del WCI, y eso nos ayudó a poder generar este programa regional de tope y comercio que estábamos deseando. Algunas de las cuestiones interesantes del diseño, por ejemplo, fueron los requerimientos y algunas otras cuestiones que se implementaron para facilitar el programa. Y claro, viendo el espacio que ocupa el sistema de comercio de emisiones en términos del portafolio para el cambio climático, no hay un solo programa o una variedad de programas que en realidad están a lo largo de toda la economía en este programa del tope y comercio, el transporte, el suministro de gas para los hogares, y bueno, tenemos algunos portafolios específicos para eficiencia de la construcción, para que tengamos comercio limpio, para el transporte, en términos de la energía que se utiliza. Y bueno, esas son algunas medidas complementarias que, de nuevo, como mencionó Jean-Yves,
Tope y Comercio, a través de las opciones, nos ayuda a poder reinvertir en las comunidades y que puedan tener una mejor calidad de vida y salud pública. Y de nuevo, la economía, a lo largo de toda la economía, el tener este sistema de tope y comercio nos va a permitir o nos ha permitido cumplir con nuestros objetivos del 2020 y tenemos algunos otros que tenemos y que nos van a permitir alcanzar esos objetivos para el 2030. Y bueno, eso incluye, por supuesto, el tope y comercio, pero algunos otros programas adicionales que lo que tratamos de hacer es dar la mayor certitud posible al menor costo, disminuyendo las pérdidas y que esto pueda generar los beneficios deseados. Muchas gracias. Señor Johnny, la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los retos y beneficios destacados de participar en Quebec? Bueno, los retos más destacados han sido, bueno, vamos a ver. Uno de los retos que enfrentamos en ese momento es realmente estar listos para implementar este programa de tope y comercio. Es un mercado financiero que estamos creando. Hay billones de dólares de capital que se están comercializando de manera anualmente y debe ser muy seguro. Por ejemplo, en primer lugar, necesitas procesos para poder llevar a cabo las subastas. Necesitas asegurarte de que hay entidades de cobertura, personas que están llevando a cabo estas actividades y reguladores que lo entiendan. Queremos asegurarnos que tenemos un sistema y que sea robusto. Y bueno, nosotros teníamos algún sistema, pero se requería asegurarnos que hubieran suficientes personas para llevar a cabo las verificaciones y muchas de las cosas que tienes que pensar. Y creo o debo de decir que uno de los retos para estar listos, una de las ventajas con las que tuvimos fue de que estuvimos trabajando con otros gobiernos, especialmente con el gobierno de California. Haciéndolo los dos gobiernos de manera conjunta, pudimos ser mucho más eficientes y para poder hacerlo a tiempo. Y yo creo que eso fue, incluso desde el inicio, ¿no? Fue una operación muy rápida. Y tal vez una de las cosas es colaborar con alguien más, trae muchas ventajas. También hay retos ahí para asegurarse de que se conozcan bien y que realmente quieres empezar a trabajar juntos. Tenemos diferentes maneras y cada gobierno, incluso dentro de cada gobierno de Quebec, por ejemplo, tenemos diferentes ministerios o diferentes departamentos y no necesariamente estamos divididos de la misma manera y tenemos que ver de qué manera podemos trabajar de manera conjunta. Este fue un reto pequeño, pero una vez que logramos crear esa sinergia con los otros gobiernos, en ese momento van a tener verdaderamente una eficiencia mayor. Desde ese punto de vista, si hay un mensaje que yo pudiera darles, es que si hay algún otro gobierno que en este momento esté tratando de implementar este tipo de sistemas, tope y comercio, pues nosotros estamos abiertos para poder ayudarlos. Si están pensando en algún sistema de fijación de precios, es una forma interesante en que los diferentes gobiernos pueden ayudarse para ser más eficientes para abordar el cambio climático. Y en realidad de eso es de lo que se trata o se trató la colaboración que tuvimos con California. Muy bien, muchas gracias por su respuesta y por compartir. Vamos a agradecerles si después nos pudiera proporcionar los detalles de alguna página de internet en donde pudiéramos contactarlo. Sí, para el señor Mark, yo le preguntaría la misma pregunta.
¿Cuáles han sido los retos y beneficios más destacados de participar con Quebec? Sí, muchas gracias. Había algunas otras preguntas en la agenda anteriores a estos. Y bueno, yo tengo aquí algunas preguntas distintas, pero bueno, con mucho gusto puedo abordar esta pregunta. Sí, sí, perdón. Sí, vamos a comentar sobre esto y luego a lo mejor podemos regresar a algunas otras preguntas. Y bueno, en realidad hubo mucho eco, mucha repetición de lo que dijo Jean-Yves hace un momento. Yo solamente agregaría que es increíblemente valioso el desarrollar relaciones con socios en la medida en que nosotros vamos avanzando para abordar el cambio climático. Hablar con otras jurisdicciones es crítico para poder tener éxito. El tipo de compromisos que tenemos son muy importantes y este es un reto global. California no puede hacerlo solo. Necesitamos socios, necesitamos a todos a lo largo de todo el planeta y creo que eso, ya saben, no puede subestimarse, ¿no? Se requiere acción global, por lo tanto necesitamos formar relaciones, formar sociedades, trabajar juntos y como he dicho un poco, cuando hablamos en el proceso de diseño, aquí en California lo que hicimos fue establecer objetivos similares, programas similares, muy al inicio. Y ese tipo de, vamos a decir, teníamos metas similares y eso nos permitió que en esta participación pudiera florecer porque pues al momento en que tenemos un poco los mismos objetivos, más o menos la misma mentalidad y lo que esperábamos del futuro, ¿no? Hace más de 10 años, tener la oportunidad de hablar sobre los diferentes elementos de diseño con otros actores verdaderamente es muy importante porque pueden tener diferentes ideas, diferentes estructuras y dar algunas ideas para tus propios programas y hay mucha oportunidad para poder compartir ideas, aprender lecciones unos de otros y me parece que eso genera mucha eficiencia y permite avanzar más rápido. Y bueno, hablando un poco sobre los retos, somos dos gobiernos distintos, tenemos diferentes procesos para nuestro manejo de la legislación, cómo funciona el gobierno y poder vincularnos también con diferentes idiomas, diferentes monedas, pues todo eso de alguna manera nos da una oportunidad y pues unos retos importantes, pero bueno, creo que todo eso lo pudimos sobrepasar sin ningún problema. Creo que esos riesgos o esos retos fueron realmente menores, ¿no? Comparados con todos los beneficios que nos trajo la participación y que fueron muy beneficiosos para nosotros, para entender nuestro propio programa, pero sobre todo con una visión mucho más amplia para poder tener una mayor cantidad de reducción de emisiones en nuestros programas, para poder ser más eficientes y más efectivos en términos de costo en el mercado y eso, bueno, verdaderamente estos beneficios son muy superiores a los retos. Muchas gracias por su respuesta y por comentar sobre las preguntas, sobre las otras preguntas. Y voy a preguntarle al señor Jean-Yves, ¿pudiera describir los pasos que se tomaron para tener el sistema de comercio de emisiones de Quebec instalado y operando? ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron y hasta ahora cómo evaluaría su implementación? Gracias por la pregunta. Voy a repetir un poquito lo que dijo Mark en su primera respuesta. En el 2007
nosotros estábamos trabajando con otros gobiernos para diseñar nuestro programa de tope y comercio. Algo que fue muy importante para nosotros fue el involucramiento de todos los grupos de interés, asegurándonos que estuvieran comprometidos, que estuviera la industria, organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las comunidades, para que todos pudieran entender qué era lo que estábamos construyendo en términos de regulación de un sistema de comercio de emisiones. Esto realmente nos ayudó y los involucramos a todos ellos a lo largo de todo el proceso de diseño y pues esto fue desde tal vez 2007, 2010 y eso fue clave para tener apoyo en este programa de tope y comercio, tanto de los grupos de interés como también todos los beneficios que nos daba. También otra de las cosas que se debe de pensar es si se necesita o no tener en la legislatura. Nosotros nos dimos cuenta que en Quebec no teníamos el poder legal para poder llevar a cabo este programa de tope y comercio y especialmente un programa que estuviera vinculado con otras jurisdicciones. Entonces, uno de los primeros pasos fue diseñar el sistema, poner una legislatura que nos pudiera y que nos permitiera llevar a cabo este programa de tope y comercio en colaboración con otros participantes. Una vez que tuvimos la legislación lista, empezamos a trabajar con la industria sobre todo y diseñando la regulación, y este es un punto importante para ver cómo funciona nuestro sistema de comercio de emisiones. En términos de retos, por un lado, la aceptación de la industria, de las diferentes entidades e incluso dentro del propio gobierno, ¿no? Yo quiero decir que no solamente la aceptación, sino también el entendimiento de estos instrumentos de fijación de precios del carbono. Y hablando con diferentes gobiernos o actores del gobierno, también es muy importante. Necesitas asegurarte que los diferentes ministerios dentro del gobierno estén alineados con lo que tú estás haciendo o con lo que estás diseñando y asegurarse de que cada uno de ellos entienda los beneficios de tu sistema de comercio de emisiones y de tu acción climática. Esto se trata de ser más eficientes, de tener sus economías dependiendo mucho menos de los combustibles fósiles, mejor calidad del aire y los otros beneficios, ¿no? que nos da. Y si no logras que se entienda muy bien, va a ser muy difícil llevar a cabo este proceso. Pero con este compromiso que logramos, vamos a decir que fue relativamente fácil porque fue aceptado por todos cuando nosotros llegamos ya con la legislación y la regulación lista. Termino aquí por lo pronto. Muchas gracias por su respuesta. Sí, al señor Mark le voy a preguntar lo mismo. ¿Puedes describir los pasos que se tomaron para tener el sistema de comercio de emisiones de California instalado y en operación? ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron? Y hasta ahora, ¿cómo evaluaría su implementación? Sí, gracias. Entonces, similar a lo que, y de nuevo, muchos procesos públicos, mucho trabajo para tener el programa listo y operando. En California empezamos en el 2008 más o menos, tuvimos nuestro primer plan en respuesta a la legislatura y esto, bueno, puso más o menos la visión, ¿no? O el camino que teníamos que seguir rumbo a la reducción de emisiones. De nuevo, el tope y comercio fue importante en estas políticas y tuvimos muchos talleres públicos antes de cualquier propuesta, solamente para discutir conceptos, para atraer a los miembros de la comunidad, a la industria y algunos otros grupos de interés para tener estos comentarios de manera pública y transparente. Y muy importante, algo muy importante es meter a la transparencia en este proceso. También tuvimos
comités de expertos que se establecieron también para la legislación, también nuestro Ministerio Ambiental para darnos algo de consultoría y a la industria, a ver cómo se podía hacer el programa, cuáles iban a ser pues, los costos y los beneficios y poder incorporar la justicia ambiental al diseño del programa. Entonces, de nuevo, tuvimos un proceso formal para desarrollar las reglas que de nuevo requieren transparencia, una vinculación importante, discusión anticipada, documentos de discusión, recibir comentarios y responderlos de manera pública y tener una presentación formal y un modelo de adaptación. De esta manera, este enfoque nos va a permitir adoptar el programa de una mejor manera. Y otra cosa es también establecer un programa de reportes todavía antes del de tope y comercio. Y eso ya lo teníamos listo nosotros. Y bueno, y ya el tope y comercio no lo tuvimos sino hasta el 2013. Entonces, teniendo todos esos datos de los reportes que se implementaron y se verificaron. Entonces, esto nos dio mucha información sobre el tamaño del sector, cuáles eran las fuentes de emisiones, ya sabe, incluso para poder determinar los topes y eso fue muy útil. Algunos retos, bueno, pues sí, tuvimos algo de oposición política, tuvimos más o menos por el 2010, tuvimos una votación en California para pues poder ver cuál era la opinión del programa antes de que ya estuviera implementado. Y aquí dijimos, bueno, incluso llegamos a tener algo que vamos a detener esta legislación hasta que el desempleo disminuya a cierto nivel. Entonces, bueno, pues sí, tuvimos este tipo de cuestiones un poco cínicas que estaban tratando de frenarlo. Y bueno, cuando teníamos una tasa de desempleo alta en el 2008 y se decía, bueno, un poco los costos de este programa va a ser muy costoso para los consumidores, van a perder empleos. Y pues eso sí se difundió bastante, ¿no? Pues entre los votantes de California y dio una señal, ¿no? También del soporte que teníamos a nivel público y muchos de los reclamos que se tuvieron de los costos, pues eso nunca se concretaron. Entonces pudimos enfrentar muy bien toda esa oposición y operarlo de una manera muy exitosa. Pues bueno, a lo largo del tiempo podemos decir que dos métricas que implementamos en este programa es que primero logramos llegar a nuestro objetivo de reducción de emisiones y la otra que todas estas decisiones de los consumidores y las empresas pues ayudaron a lograr esta meta. Muchas gracias por esta magnífica respuesta. Realmente la apreciamos. Ahora vamos a preguntarle a los dos una pregunta. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre los retos y oportunidades para países como República Dominicana en términos de mitigación y adaptación a través de herramientas de mercado? Esa es una muy buena pregunta. Yo veo muchas oportunidades. Tal vez lo primero sería el sistema de comercio de emisiones. Se puede, así como hizo el mercado de California, ese es un diseño de fijación de precios, es un diseño de un sistema de comercio de emisiones. La República Dominicana y cualquier otro gobierno no tiene que adoptar exactamente el mismo diseño que tenemos nosotros. Yo diría que lo primero que se tiene que decir es, hay que poner un esquema de fijación de precios o un sistema de comercio de emisiones que sea específico para la República Dominicana, que sea hecho a la medida, que sea tremendamente positivo. Por un lado, puede generar algunos ingresos. Y pensando en lo que hicimos en Quebec, ¿no? Hicimos un fondo verde
en donde este está protegido por la ley lo utilizamos únicamente para las medidas de lucha y de mitigación y adaptación al cambio climático. Y eso puede ser una forma en que el gobierno de República Dominicana y de otros gobiernos pues pueden asegurarse de que este dinero sea más resiliente de cara al cambio climático y cómo lograr que muchas personas verdaderamente cambien su comportamiento, que sean menos dependientes de los combustibles fósiles. Un ejemplo en Quebec es que estamos usando para la eficiencia de energía en el programa que tenemos en las casas al final del año. Tú vas a tener una cuenta de energía mucho menor. Por ejemplo, para apoyar a la compra de vehículos eléctricos. Eso para nosotros tiene mucho sentido. Y casi la mitad de los coches los tenemos en la provincia de Quebec y tenemos la red más grande de recarga. Tenemos también un transporte público, red de transporte público en todas las partes de nuestra economía. Tratamos de darle a los consumidores alternativas. Entonces, poner una fijación de precios al carbono tiene un beneficio. Hay una manera en la que de alguna manera podemos lograr que muchos ayuden o que cambien la economía y especialmente hacerla más resiliente al cambio climático. De nuevo, en términos de diseño, no tiene que ser exactamente lo que nosotros hicimos para nuestras economías. Cada economía es diferente y esa es la belleza del sistema de comercio de emisiones, es que tú lo puedes diseñar para que verdaderamente cubra tus necesidades. Gracias, muchas gracias. Señor Mark. Sí, todo lo que dijo Janir, yo diría simplemente conoce bien tus objetivos, diseñalo de tal forma que verdaderamente apoyen a lograr esas metas, esos objetivos. Y creo que ese sería un principio rector y es como, de esa manera es mucho más fácil que cualquier programa que se diseñe, ya sea para un sistema de comercio de emisiones o para cualquier otra cosa. Por eso vemos una variedad tan importante a lo largo de todo el mundo, porque necesitamos tener cierto nivel de individualidad para poder abordar las necesidades de cada uno de los países. Y yo creo que eso no siempre es muy fácil primero de conocer, de entender, y pues sí lleva bastante trabajo, ¿no? Poder primero entender y poder fijar cuáles son las metas, qué es lo que en realidad queremos lograr. Y ya saben, yo recomendaría pues poner mucho trabajo en estar en el estira y afloje con esta pregunta y entender las diferentes visiones. En California tenemos un mandato para reducir nuestras emisiones para el año 2020 a los niveles previos y tuvimos ciertas prioridades para el costo-beneficio, para minimizar las pérdidas, para hacerlo de una manera justa en este sistema de tope y comercio. Fue muy bueno hacerlo con nuestro modelo económico. Y bueno, es una cuestión de ver la fijación de precios del carbono, qué mensajes estás mandando, tener los precios manejables para el consumidor, hacer algo de trabajo para entender los impactos y sobre todo pues en términos de costo-beneficio para que veamos, como dijo Janir, en el sistema de comercio de emisiones, lo que hacemos es que tenemos estas subastas y después se reinvierten para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, para mejorar el ambiente y la salud, y una manera en la que reflejamos nuestras prioridades es invirtiendo la mayoría de esas ganancias de la subasta de nuevo hacia las comunidades que están en desventaja en California. Y nuestras opciones pues normalmente han tenido 19 billones de dólares, han levantado hasta ahora, y esto pues puede ser reinvertido
para vehículos eléctricos, en comunidades en desventaja, para poder ambientar los hogares, transportación pública. Todas estas son áreas en donde estas inversiones ocurren mayormente y lo que además permite tener el mayor impacto en las comunidades. Y de nuevo, yo también no dejo de mencionar la importancia de tener algún cierto tipo de sociedad, ¿no? De alianzas, tener estas conversaciones, encontrar a nuestros compañeros que tengan acción climática, porque ningún país puede afrontar el cambio climático de una manera individual, y desarrollar estas alianzas o sociedades es una fundación muy importante para el éxito también. Muy bien, muchas gracias. Voy a proceder ahora a algunas de las preguntas que hemos recibido. Desde su experiencia, ¿qué sería el punto más importante necesario para poder implementar un sistema de comercio de emisiones en República Dominicana? Y el primer lugar sería entender de dónde vienen, cuáles son las fuentes de emisión, y las segundas sería iniciar a las pláticas con los diferentes grupos de interés para que todos trabajen hacia la misma meta, hacia un objetivo común, y lograr que los gobiernos también se comprometan. Por ejemplo, poder tener alguna fijación de precios del carbono en América y colaborar con algunos otros gobiernos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo funciona este vínculo entre California y Quebec? Y pensarían que la República Dominicana pudiera, por ejemplo, vincularse al sistema de emisiones, al sistema de comercio de emisiones de Latinoamérica, por ejemplo, México, Chile y tal vez Colombia. Y la respuesta es, hay muchas maneras de poder llevar a cabo este tipo de alianzas, y pues sí, es posible poder tener esta vinculación con programas que son diferentes a los nuestros. Yo quisiera hablar aquí en este punto, como mencioné anteriormente, hay diferentes maneras de conectar sistemas, de colaborar juntos. Lo primero, basado en sus objetivos, ustedes pueden diseñar un sistema de comercio de emisiones pues que aborde sus necesidades. No tenemos las mismas industrias, no tenemos el mismo perfil de emisiones, y por lo tanto el mismo diseño no necesariamente es lo mejor para todos. Entonces, diferentes diseños tienen sentido y hay diferentes maneras de conectar con los demás. Una respuesta larga de una manera muy corta es, en América nosotros tenemos un grupo de gobiernos en donde pensamos que tiene mucho sentido trabajar juntos para tratar de ver cómo podemos colaborar, podemos vincular nuestro sistema, por ejemplo, reconociendo algunos análisis, algunas formas de generar créditos en beneficio, y por ejemplo podemos tener algunos en California, o algunas cuestiones que son específicas por cada sector y que de alguna manera nos permiten conectar los sistemas. Podemos tener, por ejemplo, alguna vinculación bilateral o multilateral, y hay diferentes formas de hacerlo. De nuevo, tengo que decir, lo primero es pues primero sentarnos juntos y ver cuáles son las diferentes posibilidades. Nuestro modelo es una manera de llevar a cabo un sistema de comercio de emisiones. Muchas gracias por esta magnífica respuesta. Tenemos que terminar con este panel ahora, y quisiera primero darle las gracias al señor Jean-Yves Benoit y al señor Marc Cipolla por estar el día de hoy con nosotros. Estamos muy agradecidos por haber compartido su experiencia con nosotros, y también quisiera darle las gracias a todos los participantes de este panel, y dar las gracias y despedirme. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias.
Y una disculpa de nuevo por el video, pero bueno, esto ha sido maravilloso. No hay ningún problema. Eh, la parte importante es que pudimos escucharlo. Pues muchísimas gracias.